comenzar el tema 10, que es el tema de la responsabilidad civil. Es un tema más breve que este tema que vamos a empezar a avanzar hoy, que es el tema 11. En este tema 11 nos vamos a referir a la indemnización o reparación de daños y perjuicios. Yo les decía, estos dos temas, tanto el tema 10 como el tema 11, están conectados entre ellos, porque en el tema 10 nos hemos referido a lo que es la responsabilidad civil, y cuando una persona tiene responsabilidad civil, pues está obligado u obligada a reparar los daños y perjuicios que ha provocado, ya sea con su conducta o por hechos ajenos también, ¿no? Que esto también lo habíamos explicado. ¿Qué es la responsabilidad civil? Es aquella situación en la cual se encuentra una persona que ha provocado un daño y por tanto está obligada a reparar el daño que ha ocasionado. La responsabilidad civil, habíamos dicho, la última clase, tiene ciertas características, es de carácter privado, porque cuando uno demanda la indemnización o reparación de daños y perjuicios, como también se le llama, aquí no va a intervenir el Ministerio Público, la PERCCC, va a ser directamente la víctima del daño quien tenga que acudir ante el juez civil para demandar el resarcimiento de daños y perjuicios. Por eso tiene esta característica la responsabilidad civil, o sea, es de carácter privado. En cambio, comparando, como habíamos hecho la última clase, con la responsabilidad penal, la responsabilidad penal es de carácter público. Claro que no en todos los delitos, ¿no? Solamente en aquellos delitos de acción pública, que son delitos que la ley considera más graves, ¿no? Y hay otros delitos también que son delitos de acción privada. Hay dos clases de acciones que nacen de los delitos, eso dice el Código de Procedimiento Penal, ¿no? La acción penal pública y la acción penal privada. Entonces, en los delitos de acción pública, por ejemplo, sí interviene el Ministerio Público, la PERCCC, para la etapa preparatoria, que es la etapa de la investigación del delito, y después recién interviene el juez, ¿no? Cuando ya tenga suficientes indicios sobre la culpabilidad de la persona, ahí recién el juez va a ser el que determine, después de que escuche también a la otra parte, obviamente, pues dictará sentencia y ahí se establecerá cuánto va a ser la pena privativa de libertad, tomando en cuenta el delito del cual ha sido encontrado culpable. Entonces, fíjense que, así como decimos que la responsabilidad civil es de carácter privado, en la responsabilidad penal es de carácter público, pero no en todos los delitos, solamente en los delitos de acción pública. ¿Qué son delitos de acción pública? Son aquellos delitos más graves en los cuales interviene para investigar el hecho, porque el delito es un hecho, ¿no? Interviene el Ministerio Público en coordinación con la PERCCC, ¿no? En cambio, hay otros delitos que el Código de Procedimiento Penal les da el denominativo de delitos de acción privada, que son los delitos menos graves, ¿no? Ahí yo les pedí a la última clase que ejemplos de delitos que se consideren o que ustedes consideren que son menos graves, y una compañera nos decía el hurto. El hurto es un delito, podríamos decir leve. También ahí entraría, por ejemplo, los delitos contra el honor, que son delitos de acción privada, ¿no? En estos delitos, la víctima acude directamente ante el juez penal, ya no va a denunciar al Ministerio Público o a la PERCCC, porque ellos no intervienen tampoco en este tipo de delitos. Entonces, la responsabilidad civil es de carácter privado y la responsabilidad penal en algunos delitos es de carácter público, ¿no? Y bueno, hemos justamente hablado de este tema de la responsabilidad civil. La responsabilidad civil hace nacer la obligación de reparar los daños y perjuicios. Por eso es que en este tema 11 que hoy vamos a comenzar, nos vamos a referir a la reparación o indemnización de daños y perjuicios. Aquí voy a ponerles esta diapositiva del tema 11. Ahí está, sobre indemnización de daños y perjuicios. Aquí les acabo de recordar este concepto de la responsabilidad civil, ¿no? No se olviden aquella situación en la cual se encuentra una persona
que ha provocado un daño. Este daño lo puede haber provocado incluso por negligencia o imprudencia, o sea, el daño va a provocar a otra persona y por lo tanto está obligado a reparar el daño que se ha ocasionado. Ahora, ¿cómo se determinan los daños y perjuicios? ¿No? Porque si nos ponemos a pensar de qué manera, por ejemplo, se pueden reparar daños y perjuicios, quizá lo primero que se nos viene a la mente a muchos, no voy a decir a todos, porque quizá otros tienen una mente más amplia y otros somos tal vez más cortos en este sentido. Quizá lo primero que se nos viene a la mente cuando decimos cómo se podrá reparar los daños y perjuicios, y pensemos que el dinero sea un elemento para reparar daños y perjuicios. El dinero, un determinado monto de dinero, sirve para reparar daños y perjuicios, ¿no? Vamos a ver más adelante, cuando hablemos del daño extrapatrimonial, que el dinero no es la única forma, digamos, de reparar daños y perjuicios. Hay muchas más, ¿no? Esto lo vamos a mencionar más adelante. Ahora, ¿quién determina ese monto de dinero, digamos, cuando es dinero? Efectivamente, el dinero es una forma, se constituye en una forma de reparación de los daños y perjuicios. Los daños y perjuicios se reparan con dinero, pero no solamente con dinero, también se reparan con otro tipo de acciones, que esto lo vamos a ir analizando, ¿no? Ahora, ¿quién determina? Si es dinero, ¿quién va a determinar el monto que se tiene que pagar por concepto de daños y perjuicios? Ahí pensaríamos que la única autoridad que puede fijar o determinar un monto es el juez, pero los daños y perjuicios pueden ser de tres clases. Hay daños y perjuicios que los va a determinar el juez, efectivamente, ¿no? La mayoría de las veces es el juez el que determina el monto de los daños y perjuicios a pagar, ¿no? Ahí tenemos esto que se llama daños judiciales, daños y perjuicios judiciales, que son aquellos en los cuales el juez, después de haber evaluado las pruebas que presenta la víctima del delito o la víctima del hecho dañoso, va a tratar de establecer un quantum. Quantum quiere decir un monto que va a compensar esa pérdida que ha sufrido la persona. Entonces, esos son daños y perjuicios judiciales, porque eso los establece el juez en sentencia. Hay otro tipo de daños y perjuicios que están determinados muchas veces en la ley. A veces la ley se encarga de establecer el monto del daño que se va a reparar. Entonces, ahí tenemos los daños y perjuicios judiciales, legales, ¿no? Que son aquellos que están directamente establecidos en la ley, ¿no? Hay daños y perjuicios judiciales, quizás son los más comunes, lo que más vemos nosotros como abogados. Lo que ustedes también más van a ver es eso, que la mayoría de las personas que han sufrido un daño acuden ante un juez para que esta autoridad sea quien establezca el quantum de los daños y perjuicios. Quantum quiere decir el monto que se va a pagar por concepto de daños y perjuicios. Entonces, a eso llamamos daños y perjuicios judiciales. Los daños y perjuicios pueden estar determinados en la ley, daños y perjuicios legales, y los daños y perjuicios también pueden surgir del acuerdo de partes. Y a eso nosotros llamamos daños y perjuicios convencionales, ¿no? Ahora, ¿cómo son estos daños y perjuicios convencionales? O sea, se ha provocado un daño, las partes se ponen de acuerdo. ¿Se acuerdan la última clase que yo les ponía ese ejemplo de dos niños que en el colegio se golpean y uno de ellos le rasca la cara al otro y al final, como sabemos que son menores de edad y no tienen esta capacidad para responder por sus actos, pues son los padres los que terminan de mutuo acuerdo arreglando, digamos, de alguna manera el monto de los daños que se van a cubrir y hacen un contrato, ¿no? Una transacción, digamos, en este caso. Ahí los daños y perjuicios se considerarían convencionales. ¿Por qué? Porque ahí no han llegado ante un juez, ¿no?
directamente las partes en el contrato, o sea, a través de un contrato que en este caso han utilizado, el abogado ha debido ver que ese es el contrato conveniente, ha utilizado un contrato llamado transacción. ¿Qué es la transacción? Es una forma de resolver un conflicto entre las partes directamente, sin llegar ante una autoridad, ¿no? Aquí solamente las partes son las que acuerdan, en el ejemplo que les he puesto, el monto que se va a reparar. Entonces, esos daños y perjuicios podríamos considerarlos como convencionales. ¿Por qué son convencionales? Porque han nacido del acuerdo de voluntades. Entonces, estos daños y perjuicios convencionales surgen directamente del contrato. En un contrato se puede llegar a establecer daños y perjuicios convencionales que se van a pagar, y también en el contrato, si no se da a través, por ejemplo, de la transacción, y esto también lo van a avanzar en contratos, podría en algunos contratos, no en todos, en algunos contratos las partes pueden acordar alguna sanción. Por ejemplo, nace un contrato y una de las partes le dice a la otra, ¿qué pasa si tú no me cumples a tiempo? Porque cuando nace el contrato siempre hay un riesgo de que uno de los contratantes incumpla. Entonces uno de ellos, ¿qué pasa si le plantea al otro, qué pasa si en este contrato tú te atrasas, por ejemplo? Hay mora, ¿no? O hay retraso en el cumplimiento de la obligación. ¿Qué pasa si te atrasas? ¿O qué pasa si ese retraso se prolonga en el tiempo y después no me cumples? Entonces, si alguien pregunta al abogado, doctor, ¿yo cómo puedo hacer? A ver, vamos a firmar este contrato, ¿no? Esta persona tiene esta obligación frente a mí. ¿Qué pasa si se atrasa? ¿O qué pasa si llega a incumplir? ¿Podemos poner en el contrato algún tipo de sanción por si se atrasara, por ejemplo? Vamos a suponer en un contrato de comodato. ¿Qué es el comodato? Es un contrato de préstamo de uso a título gratuito. Un hermano le llama a su otro hermano a vivir a su casa. ¿Por qué? Porque el hermano no tiene dónde ir a vivir y le dice, bueno, por favor, hermano, no sé si me puedes prestar un cuarto en tu casa para vivir un tiempo nada más, después yo me voy a ir. O puede ser un amigo incluso, ¿no? Que alguien dice, bueno, le voy a cobijar en mi casa a un amigo o una amiga porque no tiene dónde ir, pero por un tiempo. No le voy a cobrar alquiler, solamente va a vivir ahí, puede usar ese bien, que es un bien inmueble, digamos. No le voy a cobrar nada. En eso se diferencia del arrendamiento, porque el comodato es gratuito, es un préstamo de uso a título gratuito. ¿Y qué pasa si el propietario dice, pero bueno, pese a ser mi amigo, de todos modos me cuidaré en mis derechos? Iré donde un abogado, haremos un documento, aunque sea un documento privado, haremos y vamos donde un abogado, buscamos un abogado y el abogado nos dice, bueno, hay que hacer un contrato de comodato. La figura bajo la cual usted le va a permitir vivir a esta persona se llama comodato. Ese contrato hay que hacer. ¿Por cuánto tiempo va a vivir esta persona ahí? Por favor, hermano, medio año. Nada más, son 6 meses. Bueno, 6 meses. No va a cobrar nada porque es un préstamo de uso a título gratuito. Ahí el propietario le dirá al abogado, pero doctor, ¿qué pasa si vencido este plazo, o sea, el medio año, este amigo o esta persona no se va? Y como a mí no me están pagando alquiler, ¿yo qué voy a hacer? ¿No? Ese rato me voy a ver perjudicado. Entonces podemos poner una sanción por si no se va. Fíjense que ahí si el comodatario no se va a tiempo, al propietario le está provocando perjuicios, daños y perjuicios. De paso, este contrato no te permite cobrar nada por el uso y goce. Es un préstamo de un bien mueble o inmueble, pero a título gratuito. Entonces el abogado ahí sugerirá, bueno, podemos poner una sanción en ese contrato y esta sanción recibe el nombre de cláusula penal, así se llama, cláusula penal, que no tiene nada que ver con delitos o con el derecho penal, porque a veces las personas creen que cuando utilizamos esta palabra se asustan, piensan que tiene que ver algo con delitos o que me va a llevar a juicio que me va a llevar a la policía, que me va a iniciar un proceso penal. No hay que aclararle, no, esto es simplemente una expresión, así se llama, ¿no? Esta figura se llama cláusula penal, permite
cobrar una sanción que tiene que estar establecida ya desde el mismo contrato, ¿no? En una de las cláusulas del contrato se hará constar que las partes de mutuo acuerdo están fijando una cláusula penal. ¿Qué es cláusula penal? Seguro, como siempre les digo, que el cliente nos toma examen a nosotros todo el tiempo. Doctor, ¿qué es cláusula penal? Para que entiendan, la cláusula penal es una sanción que vamos a estipular en el contrato, una sanción que usted va a pagar si es que tardara en irse. ¿Cómo es esa sanción? ¿De cuánto es que? ¿Cómo es esa sanción? Esa sanción es en dinero, ¿no? Es un monto de dinero que usted le va a pagar al propietario si no se va a tiempo. Usted tiene 6 meses para vivir ahí gratis, pero a los 6 meses tiene que irse. Si usted no se va a los 6 meses y empieza a retrasarse, se queda una semana, 2 semanas, usted por cada día que tarde en irse va a pagar una sanción. Pero doctor, ¿eso cómo va a ser así? Hermano, pensalo bien, ¿cómo me vas a querer cobrar? ¿No? Y ahí hay que aclarar también bien esta situación. No te está cobrando. Lo único que está haciendo, lo que se está haciendo desde el contrato es prever, ¿no? No se sabe, yo me imagino que tú te vas a ir a tiempo. Pero si no te vas, tienes que estar consciente de que vas a empezar a pagar una especie de multa o sanción. Ahora, ¿cuánto dice la ley, doctor, que tengo que pagar? Eso no dice la ley. Eso lo tienen que acordar ustedes. Pero más o menos, ¿cuánto es, doctor, en lo que usted ve en los contratos? Un ejemplo te voy a poner, 50 bolivianos por cada día de retraso. Entonces, la cláusula penal funciona como daños y perjuicios convencionales también. Entonces, fíjense que cómo se fijan o quién determina el monto de los daños y perjuicios, lo determina a veces el juez, en lo que nosotros conocemos como daños y perjuicios judiciales. A veces los daños y perjuicios están determinados en la ley, a eso se llama daños y perjuicios legales, o a veces los daños y perjuicios nacen desde un contrato directamente, como ocurre, por ejemplo, en el ejemplo que hemos puesto la última clase con un contrato de transacción, o como puede ocurrir con un contrato que contenga una cláusula penal. Y no entro a analizar a profundidad la cláusula penal porque les voy a confundir. Es muy amplio lo que tenemos en el Código Civil, no serán muchos artículos sobre la cláusula penal, pero tiene un desarrollo bien amplio, ¿no? Así que eso en su momento seguramente igual lo van a ver, esto de la cláusula penal, pero la cláusula penal se define como una fijación de daños y perjuicios convencionales que se pactan en un contrato para el caso de retraso o incumplimiento de la obligación de parte del deudor. Entonces, solo se cumple o ejecuta esta sanción si el deudor se retrasa. Digamos que las partes han puesto como cláusula penal, como sanción, 50 bolivianos por cada día que el comodatario demore en irse, una vez que vence el plazo, ¿no? Entonces el comodatario se ha retrasado una semana, son 7 días, 350 bolivianos, eso le tiene que pagar al propietario. Esos 350 bolivianos, ¿qué son? Legalmente hablando, son daños y perjuicios. Son daños y perjuicios que le ha provocado por 7 días de retraso. Y es bueno también, es muy práctica la cláusula penal en algunos casos, no en todos los casos, es práctica porque yo creo que difícilmente el propietario por 7 días de retraso se va a ir a juicio. Entonces, como ya está en el contrato, lo bueno es que las partes ya son conscientes de que está esta multa desde que nace el contrato. Eso, o sea, la cláusula penal no solamente tiene la finalidad de reparar daños y perjuicios, si estos se llegasen a producir, sino la finalidad esencial es que el deudor tenga una presión en el contrato para cumplir a tiempo con la obligación. Esa es la finalidad. La finalidad en sí no es cobrar el dinero, ¿no? Eso ya es una consecuencia que se produce a raíz del incumplimiento, pero no es el fin en sí de esta institución. Entonces, estas son las clases de daños y perjuicios. La mayoría siempre acude a que quien tenga que establecer el monto, el quantum de daños y perjuicios sea el juez. O sea, en la mayoría de los casos, los daños y perjuicios son judiciales, en la mayoría de los casos, ¿no? Después estos otros dos más comunes después de los daños y perjuicios judiciales son los daños y perjuicios convencionales, sobre todo la cláusula penal, que hay que saberlo utilizar también, es muy útil en algunos casos. Ahora también ahí te dicen, hasta los mismos alumnos, ¿no? Te preguntan, ¿y qué pasa? Pero
Si el contrato tiene cláusula penal, o sea, hay una sanción, el deudor ha incumplido y hasta la sanción se está acumulando el dinero y el deudor no quiere pagar voluntariamente. Entonces, para hacer que te pague los daños y perjuicios que nacen de la cláusula penal, igual nomás hay que acudir ante el juez para que el juez obligue a pagar, ¿no? No, todo parte de la voluntariedad siempre del deudor, pero si no cumple voluntariamente con el contrato, el juez hay que presentarle como prueba, el juez va a ver que efectivamente las partes han acordado una cláusula penal y le va a obligar a pagar, pero ya por la vía judicial, ¿no? Si es que no pagase de forma voluntaria, ¿no? Adelante, Eric. Doctora, buenas noches. Bueno, la pregunta, ¿no? Si en caso se llegara al juez, yo tengo entendido que el juez por préstamo de dinero no metería a la cárcel, ¿no? Esa es mi pregunta. ¿O podría llegar al último extremo a la cárcel? No. A la persona Gracias, que Eric. Muchas gracias, Eric, por la pregunta. No, las obligaciones tienen contenido patrimonial, no existe por lo menos la posibilidad de la prisión por deudas, así que ni siquiera en el caso de la cláusula penal o de otras obligaciones que nacen de los contratos, no hay la posibilidad de llevarlo a la cárcel al deudor, a menos que éste haya cometido un delito, ¿no? Por ejemplo, en el caso de algunos contratos se dice, en el contrato se ha falsificado mi firma, esta no es mi firma, dicen algunos clientes, ¿no? Esta no es mi firma, la han falsificado. Ahí, por ejemplo, se ha falsificado una firma en un contrato. Entonces, eso, pese a que esa obligación que está contenida en ese contrato aparentemente es como cualquier otro contrato, una de las partes dice, esta no es mi firma, me la han falsificado. Entonces, ahí, por ejemplo, más allá de la vía civil, para dejar sin efecto ese contrato, que puede ser a través de una acción de nulidad, por ejemplo, primero hay que ir a la vía penal. ¿Por qué? Porque se está acusando a la persona, a la otra parte contratante, de un delito, que es la falsedad, ¿no? Y la falsedad, al ser un delito, tiene que ser comprobada. Por lo tanto, mientras no se compruebe que la firma es falsa, no se va a poder tampoco demandar, por ejemplo, la nulidad de ese contrato o la anulabilidad hasta que no se haya demostrado la falsedad. Solo en esos casos donde el contrato o la obligación nace de un contrato pero está vinculada a un hecho delictivo, solo en esos casos el contratante tiene el riesgo de ir a la cárcel, pero después para cobrarse la obligación, no. Todo depende siempre del patrimonio que tenga el deudor. Por eso hay muchas personas, muchos deudores, y tampoco se puede juzgar a todos con la misma vara, ¿no? Porque detrás de esa categoría que nosotros llamamos deudor hay una persona. Detrás de esa categoría que nosotros identificamos como acreedor hay una persona. Son personas, ¿no? Somos personas todos. Pero responde con su patrimonio, respondemos con nuestro patrimonio. Hay una máxima en el derecho civil que dice ser deudor no es ser delincuente, ¿no? Por lo tanto, la responsabilidad es netamente patrimonial. Incluso cuando hay que resarcir daños y perjuicios, estos hay que hacerlos, se cobran con el patrimonio del deudor. Sí, compañero Adolfo. Buenas, doctora, ¿me escucha? Buenas noches. Sí, le escucho. Ya, mi pregunta, doctora, es en cuanto a daños y perjuicios. ¿En qué sentido? Mire, vi un caso en que existe una sentencia constitucional en el cual primero había una justicia campesina, en la cual no se escucha bien. Sí, compañero Adolfo, no se escucha bien. A ver. Hola, sí, hola. Sí, a ver. Es que hay un ruido de fondo, pero a ver, adelante, Adolfo. Hola, ¿ahora sí me escucha, doctora? Sí, ahora sí la escucho. Ya, doctora, mire, existe una sentencia constitucional, pero antes de eso, doctora, había un caso de la justicia indígena obrera campesina, en el cual a esa persona se le desconoce de la comunidad, pero lo pasaron hasta la justicia ordinaria por violencia familiar. Y en el medio del proceso se ha sacado el que se llama la acusación fiscal y particular. Luego, a medio juicio, a medio juicio oral,
la otra parte ha mandado con un voto resolutivo de la comunidad, en el cual indicando de que esto ya ha sido juzgado por ya ha sido juzgado en la justicia indígena campesina. Entonces eso lleva a Sucre, y de Sucre nos devuelven, no puede ser juzgado una vez, una persona dos veces. Entonces en la sentencia le dice a la autoridad comunal: usted tiene toda la autoridad de resolver este problema y a la vez informar sobre sobre la decisión al Tribunal Constitucional. ¿En qué consiste esta mi pregunta, doctora? Sí. En este caso, digamos, como están devolviendo de la sentencia constitucional de Sucre, existe para pagar daños y perjuicios, sea, digamos, la víctima o el demandado, en este caso, doctora. Sí. Esa es mi pregunta. Las resoluciones, usted, como lo decía el compañero Adolfo, cuando se dicta una resolución en primera instancia, uno de los derechos que tiene quien se considera vulnerado por esta resolución, por esa sentencia, quien se considera perdidoso en juicio, tiene como derecho la doble instancia. ¿En qué consiste la doble instancia? Es la apelación, que nosotros llamamos apelación, ¿no? La doble instancia quiere decir que tener la posibilidad de que esa resolución sea revisada por otra autoridad, ¿no? En este caso estoy hablando de la justicia ordinaria, ¿no? Por otra autoridad. Y obviamente si esa autoridad vuelve a dictar resolución en esa apelación, todavía en algunos procesos hay la posibilidad de acudir ante el Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Que esa sería la última instancia. Pero una vez que el Tribunal Supremo de Justicia se pronuncia, todas estas resoluciones van en revisión al Tribunal Constitucional Plurinacional, porque el Tribunal Constitucional Plurinacional está encargado de velar por la constitucionalidad de las leyes, decretos y todo tipo de resoluciones. O sea, el tribunal tiene nomás la finalidad de revisar esas sentencias que han seguido todo este curso para ver si efectivamente se ha cumplido para cumplir con el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad que hace el Tribunal Constitucional. Tiene que ver si esa resolución no está vulnerando derechos. ¿Qué derechos? Derechos reconocidos en la Constitución y en normas y tratados internacionales de derechos humanos. Si bien es cierto que existen varios tipos de jurisdicción, como usted decía, compañero Adolfo, hay la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción indígena originaria campesina, la jurisdicción constitucional y la jurisdicción agroambiental, cuatro clases de jurisdicciones. Cada una tiene delimitadas sus funciones. La única que viene causando, no voy a decir conflictos, pero sí en algunos casos se han llegado a observar muchas de sus resoluciones, es de la justicia indígena originaria. ¿Por qué? Porque ellos sí pueden administrar justicia, incluso en algunas faltas o delitos, pero que no, en los cuales se tenga que resolver el hecho conforme a los usos y costumbres y aplicar una sanción conforme a los usos y costumbres, pero sin que esto pueda vulnerar derechos, ¿no? Ahora, entiendo que si el delito es un delito grave, digamos, la sanción que se vaya a aplicar tiene que estar acorde, obviamente, a los usos y costumbres, pero en delitos graves va a tener más que intervenir la justicia ordinaria. Entonces, para muchos, la justicia indígena originaria campesina queda como una mesa con tres patas, o sea, va a estar coja siempre porque le falta todavía, digamos, en ese sentido, algún tipo de madurar más acerca de algunas sanciones, porque hay sanciones también que ha aplicado la justicia indígena que vulneran los derechos de la víctima. También eso es cierto. Yo he visto muchos casos igual, donde, por ejemplo, por un caso de violación en una comunidad, quieren resolverlo a través de la justicia indígena, ¿no? Y ahí, por ejemplo, estamos hablando de delitos graves, que en estos casos, estos delitos graves también vulneran derechos. Por lo tanto, es el llegar hasta el Tribunal Constitucional Plurinacional es nomás, compañero, un proceso que ha seguido su curso, ¿no? Así van, todas las resoluciones llegan a conocimiento del tribunal,
Constitucional Plurinacional, y esa resolución que emita el tribunal, esa va a ser la definitiva, por lo menos a nivel interno del Estado, esa va a ser la definitiva, y ahí sí puede obligar, obviamente, a que alguna autoridad que ha emitido la resolución, pues haga pagar daños y perjuicios. Efectivamente puede obligar. Y hay muchos casos, hay muchas sentencias del Tribunal Constitucional que obligan a pagar daños y perjuicios y dicen incluso cómo se tienen que resarcir los daños y perjuicios. Enseguida también, compañero Adolfo, nos vamos a referir a eso. Fíjense que en el artículo 113 de la Constitución Política del Estado, muchos estamos mencionando a la Constitución, y es que justamente a raíz de la nueva jurisprudencia constitucional que existe, la tenemos que mencionar. Tenemos el artículo 113 de la Constitución Política del Estado, más que todo la primera parte nos interesa. Dice, la vulneración de los derechos concede a las víctimas el derecho a la indemnización, reparación y resarcimiento de daños y perjuicios en forma oportuna. Esa primera parte es muy importante. ¿Por qué? Porque actualmente ya se habla de un nuevo derecho, así como ya conocemos los clásicos derechos, derecho a la vida, a la integridad corporal, a la libertad, ¿no? Y los demás, ¿no? Incluso derecho a la propiedad y todos los demás derechos. Enseguida le doy la palabra al compañero Hernán. Fíjense que ahora se habla de un nuevo derecho. ¿Cuál es este nuevo derecho? El derecho a la indemnización. Ya es derecho. ¿Por qué? Porque lo dice la Constitución. Entonces, si no lo dice otra ley, eso no importa, porque la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico. Y por lo tanto, si la Constitución está creando un nuevo derecho, pues lo que digan las otras leyes simplemente se va a someter a lo que está establecido en la Constitución. Entonces, cuando alguien vulnera un derecho a otra persona, esa otra persona que es víctima de la vulneración de un derecho, tiene ahí, o la víctima de la vulneración tiene derecho a la indemnización. Y es un derecho pedir la indemnización, ¿no? Y este derecho debe hacerse de forma oportuna, o sea, pronta, ¿no? Porque lo que no llega, si una reparación de daños y perjuicios no se hace de forma oportuna, ahí diríamos, estamos doblemente victimizando a una persona. Entonces, fíjense que existe este nuevo derecho, otros dicen derecho a la indemnización, tal cual está en la Constitución Política del Estado, pero muchos dicen derecho a la reparación, pero es un auténtico derecho, ¿no? Es un derecho que uno lo puede ejercer directamente. Hay muchos que dicen, solamente puedo demandar yo ante el juez daños y perjuicios por cualquier cosa que me hayan hecho. Sí, de demandar puedes demandar, porque además ahí tienes la norma que ampara la posibilidad de que tú como víctima puedas pedir un resarcimiento, que es el artículo 113 de la Constitución Política del Estado, y después ya te ampararás en otras leyes. Pero esta es la principal norma que debes tú como abogado utilizar al momento de pedir reparación de daños y perjuicios, y hacerle saber al juez algo que ya sabe, pero hay que repetir, que la indemnización es un nuevo derecho, está considerada como un nuevo derecho. Sí, Hernán, adelante. Doctora, disculpe, le cortaré una breve consulta en el cual en la sentencia indicaba, señor juez, apártese del caso y pase el proveído a la justicia indígena originaria campesina. Eso señalaba, tampoco indicaba de que pague daños y perjuicios. No sé cómo lo puedo entender. Al ¿Por qué delito era, compañero Adolfo? Violencia familiar de la comunidad. Bueno, sí ha sido en la comunidad, pero es un delito de violencia. Habría que ver también los días de impedimento. La ley 348 es la ley que prevé justamente estos casos de violencia intrafamiliar, pero actualmente existe un grave conflicto, incluso en la justicia ordinaria, entre la ley 348 y el Código de Procedimiento Penal, ¿no? Yo pienso que si se ha creado una ley para combatir la violencia de género y también la violencia intrafamiliar, es la ley 348, debería tener, ¿no es cierto?, la ley, la fuerza suficiente para hacer que cualquier persona que haya cometido uno de estos hechos pueda incluso llegar a la cárcel. Pero el Código de Procedimiento Penal
ahí presenta una dicotomía con esta ley 348, porque en muchos casos, que esto los he leído mucho, cuando se sanciona al autor de violencia intrafamiliar a 3 años de presidio, por ejemplo, de acuerdo a la gravedad de la lesión, el Código de Procedimiento Penal dice para esos casos se puede aplicar la suspensión condicional de la pena, que es similar al perdón judicial. Entonces esta persona no va a ir a la cárcel. Pero si el fin es combatir la violencia intrafamiliar, ¿cómo solucionamos si a esta persona le damos, por ejemplo, la posibilidad de volver a su hogar? Y yo no sé, en el caso de que me está contando el compañero Adolfo, ¿qué habrá determinado también la justicia indígena originaria? O sea, ¿cuál será la sanción que ha aplicado? Y hay que ver también en estos casos de violencia intrafamiliar, si estamos hablando de violencia, primero hay que tener pruebas suficientes para demostrar qué tipo de violencia es, porque si es violencia intrafamiliar ya, pero es violencia física, es violencia psicológica, es violencia sexual, porque si es violencia física se provocan lesiones y hay que saber si esas lesiones no son tan graves que puede constituir un delito de lesión gravísima que ya no está dentro de lo que sería de conocimiento de la justicia indígena originaria. Entonces, son casos bien difíciles, ¿no? Si en este caso se ha dicho que se vuelva ante la autoridad que estaba ya resolviendo el caso, yo pienso que en muchos casos se cometen unas injusticias, no hay, las autoridades de la comunidad, con todo respeto, deben tener usos y costumbres, y está bien, en muchos casos pueden aplicar sanciones, pero también hay delitos que me parece que ni con esa sanción se va a poder de alguna manera dejar satisfecha a la víctima. Habría que ver esto, ¿no? ¿Qué tipo de lesiones son? Si no son lesiones gravísimas o graves, si no son leves, quizá ahí podrían de alguna manera aplicar una sanción, ¿no? A ver, vamos a ir a ver este concepto de daño y perjuicio. Aquí el artículo 344 del Código Civil. Perdón, Hernán, sí, adelante. Adelante, le escucho, Hernán. No se oye bien el micrófono. A ver. Hernán, no se escucha nada, está todo bajo. Está muy bajo el micrófono. Fíjense que este artículo 344, enseguida le doy la palabra a Tania, el artículo 344 del Código Civil justamente nos dice: el resarcimiento del daño en razón del incumplimiento o del retraso comprende la pérdida sufrida por el acreedor y la ganancia de que ha sido privado con arreglo a las disposiciones siguientes. En el Código Civil, a partir del artículo 344, tenemos regulado todo lo que es el resarcimiento de daños y perjuicios. Lastimosamente, estos artículos del Código Civil, como les decía en otra clase, van quedando poco a poco atrasados con respecto a la nueva jurisprudencia que hay. En nuestro propio país ya existe jurisprudencia constitucional, una vez más lo repito, sobre el tema de daños y perjuicios, ¿no? El Código Civil ha quedado nomás un poco atrás, se ha ido quedando atrás. Incluso con relación a otros países, nosotros nos estamos quedando muy relegados, ¿no? En otros países se hace pagar daño patrimonial, se hace pagar daño extrapatrimonial, se hace pagar incluso la pérdida de chance u oportunidad, cosa que en nuestro país todavía no es una noción que se esté tomando en cuenta. Por ejemplo, si tú tenías una oferta de trabajo cierta, ¿no?, para determinada fecha que te habían llamado y que tenías que presentarte y que para ti representaba una oportunidad, y sufres un daño y a raíz de ese daño pierdes esa oportunidad, hay países que te hacen resarcir la pérdida de oportunidad, se llama pérdida de chance, esa figura. En nuestro país todavía no se ha llegado a eso. Hay países donde se hace resarcir el famoso daño existencial, que todavía tampoco hemos llegado a eso, ¿no? Por ejemplo, en casos de
padres, madres, que a sus hijos desde niños les han provocado tal daño físico, psicológico, sexual, que les ha llegado a los hijos a generar pensamientos y ideas suicidas, que los ha hecho padecer enfermedades psiquiátricas, depresiones, ansiedad u otras, ¿no? Y esto deriva a que después se pueda pedir, incluso aunque sean los progenitores, el resarcimiento de todos estos daños, pero además del daño existencial, incluso porque todos estos actos han sido motivantes de ideas suicidas, o incluso en muchos casos la gente llega a quitarse la vida, ¿no? Siendo que el derecho está para justamente poder, en este caso ya resarcimiento, decimos ya cuando el derecho se ha vulnerado, lamentablemente que ya no es prevención, aquí directamente ya es resarcimiento, implica que el derecho ya se ha vulnerado. Puede ser que se esté llegando tarde, pero de todos modos la ley tiene que responder, aunque tarde para la persona cuando demande ante la justicia, pues se tiene que responder en forma oportuna, como dice el artículo 113 de la Constitución Política del Estado. Este artículo 344 del Código Civil nos permite diferenciar primero estos dos conceptos. Una cosa es el daño, otra cosa es el perjuicio. ¿Qué es el daño? El daño es todo detrimento. Detrimento quiere decir pérdida que sufre una persona, ¿no? Generalmente el daño está relacionado a lo patrimonial, aunque también, como vamos a ver más adelante, también está relacionado a lo extrapatrimonial, ¿no? Todo detrimento, disminución que sufre una persona a raíz de que otra ha incumplido una obligación, nosotros avanzamos obligaciones, o a raíz de otro hecho, como puede ser un delito, representa daño. En cambio, el perjuicio es la ganancia de la cual se ve privada una persona. O sea, lo que una persona deja de ganar producto del daño que se le ha ocasionado. Si a una persona le han atropellado, ese es el daño. No solamente va a existir daño como tal. ¿Qué sería en este caso el daño? Un detrimento, dice una disminución que sufre una persona. En este caso, ese detrimento o disminución será en su salud, en su integridad física, lo cual va a repercutir en gastos. Esa persona va a perder dinero, porque va a tener que gastar primero. Si la otra persona no quiere reparar o no tiene el suficiente dinero para reparar, pues la salud no espera, como dicen, va a tener que empezar a hacer gastos en médicos, exámenes, análisis, medicamentos, ¿no? Operaciones, etc. Eso es daño. Y perjuicio significa que esta persona no va a poder generar ganancias en este tiempo que está apareciendo el daño. O sea, no va a poder trabajar. Si estaba estudiando, no va a poder tal vez estudiar, incluso habrá que ver, depende de la gravedad de la lesión, pues se va a provocar también no solamente daño, sino también perjuicio. Entonces el daño es detrimento que sufre una persona, disminución, detrimento que sufre una persona, puede ser en su propia integridad corporal, lo cual repercute rápidamente en lo patrimonial. El daño nos hace perder dinero. Y el perjuicio, como dice ahí, es la ganancia de la cual se ve privada una persona. Es la ganancia que dejamos de obtener por el daño que hemos sufrido. Dejamos de obtener ganancias. Tenemos aquí, con respecto al daño, vamos a avanzar dos tipos de daño, el daño patrimonial y el daño extrapatrimonial. ¿Qué es el daño patrimonial? Es aquel que recae sobre el patrimonio de una persona, ya sea en forma directa, o sea, sobre las cosas que componen nuestro patrimonio, o indirecta, como consecuencia o reflejo del daño causado a la persona misma en sus derechos o facultades, ¿no? Ahí tenemos, así el daño patrimonial directo es el que se da en bienes económicos destruidos o deteriorados, mientras que el daño patrimonial indirecto puede darse, por ejemplo, en los gastos realizados para la curación de lesiones, ¿no? Esto que hablábamos hace rato, o las ganancias que se frustran por la incapacidad para el trabajo sobrevenida a la víctima, para determinar la indemnización a pagar por parte del causante del daño. El cálculo debe tomar en cuenta la pérdida o disminución patrimonial que ha sufrido la otra parte, pero también tiene que tomar en cuenta la privación de sus ganancias. Ahora, si yo como abogado demando
la indemnización o reparación de daños y perjuicios, así como voy a pedir al juez que se pueda resarcir en un quantum de dinero, tengo que demostrar ambos conceptos, o sea, tengo que demostrar, perdón, ambas categorías. Tengo que demostrar cuál es el daño y a cuánto asciende ese daño, y tengo que demostrar el perjuicio y a cuánto asciende ese perjuicio, ¿no? Ahí va a depender mucho de, por ejemplo, en el caso del daño, qué bienes, si son bienes materiales, qué bienes materiales he perdido, si por ejemplo se da algún daño sobre las cosas, ¿no? ¿Qué bienes materiales he perdido, o en cuánto se han deteriorado estos bienes y por lo tanto cuánto de su valor se ha perdido, o en qué trabajo y producto del daño cuánto tiempo me estoy privando de no asistir a trabajar, o si incluso a una persona le despiden si ya no está yendo a trabajar, pierde su trabajo. En el caso de algunos trabajos es más fácil probar cuánto gano y estoy dejando de ganar. En el caso de otras actividades, como por ejemplo el comercio informal, es mucho más difícil demostrar mis ganancias, ¿no? O sea, demostrar el perjuicio, cuánto estoy dejando de ganar producto del daño. Todo eso, el abogado de la víctima tiene que demostrar al juez. No es que solamente me presento ante el juez, digo, señor juez, existe daño patrimonial, le pido valorar el daño patrimonial de acuerdo a la circunstancia que le va a narrar, ¿no? Sino que además tiene que acompañar prueba para demostrar cuánto es el quantum, el monto del daño que está pidiendo que el juez repare. Ese quantum va a tomar en cuenta no solamente el daño, sino también el perjuicio, ¿no? ¿Cuál que es el daño? Ese detrimento, esa disminución en el patrimonio de una persona, producto del daño o producto del hecho que ha ocasionado el daño. ¿Qué es el perjuicio? La ganancia de la cual se ve privada una persona, producto del hecho dañoso. ¿Cuánto es lo que está dejando de ganar o en qué se está perjudicando? Cosa que eso también comprende, esto está incluido dentro del daño patrimonial. Entonces, con respecto al daño patrimonial, hay que tomar en cuenta dos aspectos: el daño emergente y lo que la doctrina llama el lucro cesante. ¿Qué es daño emergente? Es lo que el artículo 344 de nuestro Código Civil nos dice: daño. Y luego el lucro cesante es lo que entendemos por perjuicio nosotros, ¿no? ¿Qué es daño emergente? Es el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido una obligación o de haberse cumplido de forma defectuosa, ¿no? O del retraso en el cumplimiento, pero obviamente es el dinero que ha salido o saldrá del patrimonio de la víctima, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los delitos, el artículo 14 del Código de Procedimiento Penal dice: de los delitos nacen dos acciones, ¿no? De todo delito nacen dos acciones. Una, la acción penal. La acción penal es para la investigación del hecho, su juzgamiento y la imposición de una pena o la absolución de la persona. Esa es la acción penal. Fíjense, el artículo 14 del Código de Procedimiento Penal es el que dice eso, ¿no? De todo delito nacen dos acciones. Una es la acción penal. ¿Para qué es la acción penal? Para la investigación, ¿no? Para el juzgamiento del hecho y para determinar la condena o la absolución de esa persona. Para eso es la acción penal, hasta ahí llega. Y la acción civil dice que es otra acción, ¿no? La acción civil es para la reparación de daños y perjuicios. Entonces, cuando se comete un delito, surgen estas dos acciones. La acción penal, que tiene esa finalidad, es el recorrido corto que hemos dicho ahora, y la acción civil, que es para reparar los daños y perjuicios. Cuando alguien comete un delito, más allá de que se lo juzgue penalmente y que se le pueda aplicar una pena privativa de libertad, esta persona está obligada a responder civilmente, es responsable civilmente para resarcir los daños y perjuicios que se ha ocasionado a la víctima.
Entonces, cuando hablamos de daño emergente y decimos es la pérdida o el perjuicio, es la pérdida de dinero, obviamente, que una persona experimenta porque se ha incumplido una obligación que nace de un contrato, pero también representa una pérdida para la víctima de un delito, ¿no? Porque no solamente a raíz de que se incumple una obligación que nace de un contrato, uno tiene daño patrimonial o experimenta daño patrimonial, sino también cuando una persona es víctima de un delito, también experimenta daño patrimonial. Y es el mismo artículo 14 del Código de Procedimiento Penal el que dice que la víctima de un delito tiene derecho a pedir el resarcimiento de daños y perjuicios, pero ya no es por la vía penal, eso ya es por la vía civil, y siempre fundándonos, apoyándonos siempre en el artículo 113 de la Constitución Política del Estado, ¿no? Y el daño emergente entonces representa eso, ¿no? En el caso del lucro cesante, simplemente hemos puesto aquí en la diapositiva está un ejemplo, ¿no? De daños que se pueden ocasionar sobre la integridad de una persona, ¿no? Estos pueden provocar lesiones o directamente la muerte. Entonces aquí están enumerados una serie de gastos que esto entra en la categoría de daño emergente, gastos que va a realizar la víctima o sus familiares y que van a representar pues pérdida del patrimonio de una persona. Nosotros no tenemos, en realidad no sabemos qué nos va a pasar, vivimos nuestra vida como siempre, tal vez vivimos una vida que es hasta aburrida, diríamos, pero nunca sabemos que las circunstancias de un momento a otro pueden llegar a cambiar. Entonces, así como nadie tiene asegurado nada, en determinado momento, a veces sin que uno lo busque, se presentan todos los días, vemos en la televisión accidentes de tránsito, por ejemplo, que inmediatamente provocan gastos, ¿no? Tal vez uno no tenía pensado gastar en eso, pero termina gastando en algo que ni siquiera había pensado. Hay gente que lleva hasta una economía bastante cerrada, ¿no? Dicen, bueno, yo gasto tantos en tal cosa, tanto separo para servicios, tanto separo para la comida, para pasajes, para todo, y me tiene que alcanzar mi sueldo para todos estos gastos. Este tipo de gastos que podemos llegar a hacer cuando una persona tiene un accidente, pues no están dentro de lo que uno prevé, porque no son cosas que uno lo prevé. No decimos, bueno, voy a separar tanto de dinero o por si acaso alguien de la casa se accidente. No hay eso. Es muy difícil que eso pase, pero puede llegar a ocurrir, sí, nadie está libre, ¿no? Nadie está libre, y hasta hacer que la otra parte cubra, lamentablemente, muchas veces la emergencia por salvar la vida o por cuidar la integridad corporal hace que la propia víctima tenga que estar erogando estos gastos y luego recién va a obtener la devolución de los mismos. En el caso del lucro cesante, no se olviden, dentro de lo que es el daño patrimonial están incluidos estos dos conceptos, el daño emergente y el lucro cesante. ¿Qué es el lucro cesante? Se lo define jurídicamente como la ganancia o provecho que deja de reportarse como consecuencia de no haberse cumplido la obligación o del daño que se ha provocado a la víctima, ¿no? Es decir, cuando un bien económico que debía ingresar en el curso normal de los acontecimientos no ingresó ni ingresará al patrimonio de la víctima. Es lo que la víctima deja de ganar producto del daño. Es lo que se ve, la ganancia que se deja de percibir producto del daño. Y esto, hay quienes dicen el daño emergente es más fácil de probar. El lucro cesante es más difícil de probar porque ¿cómo voy a demostrar al juez la ganancia de la cual me estoy viendo privado, ¿no? ¿Cómo voy a demostrar al juez cuánto ganaba y que ahora no estoy ganando? O sea, cuando hay un daño, efectivamente hay pérdida patrimonial, o sea, daño emergente, pero también hay lucro cesante. También esa persona deja de percibir ganancias. Ahora, hay quienes dicen, no siempre cuando hay un daño, hay los dos elementos del daño patrimonial, el daño emergente y el lucro cesante. No siempre, porque hay personas que no trabajan. Entonces, ellos
experimentarán daño emergente, o sea, un daño patrimonial, pero experimentarán lucro cesante si no están trabajando, porque ¿qué es el lucro cesante? Es la ganancia de la cual se ve privada una persona producto del daño. Y esta persona que, por ejemplo, no estaba trabajando, ¿cómo va a poder demostrar lucro cesante que no estaba trabajando? ¿No? Entonces hay quienes dicen, no siempre se dan los dos juntos, ¿no? No siempre se da a raíz de un hecho dañoso, no siempre se presenta daño emergente y a la vez lucro cesante. Obviamente va a haber daño emergente, pero en muchos casos no va a haber lucro cesante y esto ya le va a corresponder a la otra parte, en este caso al demandado o demandada, al que tiene la obligación de resarcir el daño, le va a corresponder probar que esta persona no estaba trabajando o vivía tal vez todavía con sus padres o con algún familiar que no se dedica quizá a nada productivo, digamos, ¿no? No sé, habrá que ver el caso concreto y que no generaba ganancias. Por lo tanto, le podrá el juez obligar a pagar el daño emergente, pero no me puede obligar a pagar lucro cesante de una persona que no está trabajando, ¿no? Y esto tiene que ver prueba contra prueba, ¿no? Directamente es bien complejo, ¿no? Muchos abogados dicen hay que pedir altas cifras al juez por concepto de daños y perjuicios porque el juez siempre nos da menos de lo que pedimos. Sí, pero también como abogados podemos estar pidiendo hasta 1 millón, 2 millones, no sé, por concepto de daños y perjuicios, pero hay que ver también cuánto llegamos a probar. Me parece que no es lo que pedimos, es lo que probamos. En realidad, lo que le sirve al juez como un parámetro para fijar daños y perjuicios. La siguiente clase que vamos a pasar el día martes, todavía vamos a seguir avanzando, ya vamos a hablar del daño extrapatrimonial, nos vamos a referir a 2 sentencias constitucionales. Una es muy importante sobre lo que es reparación integral del daño y otra es la sentencia 0087, quebrado 2021-S4, que es la sentencia del señor Evo Morales, ¿no? Donde el Tribunal Constitucional Plurinacional ordena el pago de daños y perjuicios al señor Evo Morales por haberse frustrado el ser candidato a la presidencia. Así que eso lo vamos a analizar porque ahí también la Corte se pronuncia sobre daños y perjuicios. Vamos a, sí, Eric. Bueno, no, doctora, no, tal vez a modo de comentario, entonces, en conclusión del tema, tal vez sería, es mejor no prestar dinero, y si prestas dinero, no, y si prestas dinero tendrías que tener algo de la otra persona para poder recuperar lo que estás prestando, digamos, ¿no? Para evitar todo el proceso, ya que el dinero, como usted dice, es difícil de poder indicar de que ese es el monto tuyo, ¿no? Y todavía que gastas en el abogado y el tiempo, ¿no? Entonces, tal vez hay que que tener una buena garantía. ¿no? Una buena garantía, ¿no? Una buena garantía. Creo que la clave es, gracias Eric, la clave es en la garantía, ¿no? Si hay una buena garantía, eso nos evita llegar a juicio, sobre todo en materia de los contratos, llegar a demandar resarcimiento de daños por incumplimiento de contrato, es más complejo todavía, pero no quiero perjudicar al siguiente colega. Es un gusto, compañeros, que les vaya muy bien. Nos vemos el día martes. Buen resto de semana. Hasta luego.